Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero presentaros una serie de kits que tiene Ranger que creo que son muy interesantes, bien porque estés empezando y todavía no tengas claro qué te gusta o se te da bien, o porque quieras probar alguna técnica pero no quieras gastarte mucho, sin saber realmente si vas a aprovechar ese material. ¿Cuántas veces hemos tenido que comprar botes grandes porque no los había más pequeños y resulta que luego se han quedado en el cajón casi sin usar porque no les hemos sacado tanto provecho como pensábamos o porque no nos ha gustado? Pues bien, creo que estos kits son muy interesantes, ya que tienen producto para hacer las técnicas que proponen y algunos más, pero sin llevarte el bote gigante que te podría durar años y que si no le das uso acabará en la basura. ¿Que te animas con la técnica? Pues compras los productos grandes. ¿Que no te va? Pues el desperdicio de material es mucho menor. Bueno, es mi opinión. Quizás no estéis todos de acuerdo, pero si estás empezando creo que es una buena forma. De hecho, estos vídeos los grabé cuando empezaba y veréis que meteré la pata en más de una ocasión. Intentaré en ese momento daros algún consejillo para no cometerlos. Empecemos con el primer kit. Este kit, de Tim Holtz, nos muestra 3 técnicas usando sus famosas tintas Distress. Abrimos la caja y esto es lo que contiene. Vienen unos tags, el mini pulverizador, un aplicador de madera con las esponjitas y las 3 tintas Distress. Y por supuesto las instrucciones. En ellas nos explican las técnicas propuestas y además vienen en varios idiomas: inglés, francés y español. Ya veréis cómo son muy sencillas y lo vais a pillar enseguida. Como os comentaba al principio, esto lo grabé hace tiempo, con lo que añadiré algunos tips que hará que el resultado sea bastante mejor de lo que yo conseguí. Empezamos con la primera técnica, la mezcla de colores. Vamos a empezar siempre con el color más clarito. Como veis, tenemos una almohadilla para cada color, es mejor no mezclarlos para que salgan los colores tal y como se diseñaron. Y lo que hacemos es mojar la esponjita en la tinta. Al principio tendréis que apretar bastante para que la almohadilla coja color. Y con movimientos giratorios vais aplicando sobre el papel. Vale, como veis se mueve bastante el tapete de Tim Holtz que estoy utilizando, por lo que pararé en un par de ocasiones más para sujetarlo con adhesivo sobre la mesa. Como os iba diciendo, hay que hacer movimientos circulares y empezamos siempre por los costados. Cuando veáis que ya no se da el color, pues volvéis a mojar. Mi primer consejo es: descargáis tinta sobre el tapete y lo volvéis a aplicar sobre el papel. De esta forma será mucho más uniforme y no se os quedarán marcados los circulitos. En el clarito a lo mejor no se nota tanto, pero con el oscuro sí que lo vamos a notar bastante. Y esto lo vamos haciendo hasta que lleguemos a la tonalidad o color que nosotros queramos. Por supuesto, esto lo podéis hacer no solo con estos colores, sino con cualquiera de los colores que tiene Tim Holtz. ¿Veis que se ha quedado un pegotón ahí? Si lo hubiéramos descargado sobre el tapete, eso no nos hubiera ocurrido. Entonces, cada vez que mojamos la almohadilla sobre la tinta, descargamos un poco en el tapete y poco a poco vamos girando hasta que coja el tono que queramos, más oscuro o más claro, dependiendo de lo que estemos buscando. Otro consejo que os doy es que cuando vayáis a tocar el papel con la almohadilla,
no lo hagáis completamente vertical, sino que lo inclinéis un poquito. De esta forma también suavizaréis los colores según vais adentrándoos al centro. Que como veis hemos empezado por los exteriores y luego vamos hacia el centro. Y con el último color lo que vamos a hacer es darle el típico marcado a los extremos. Dependiendo del grosor que le queráis dar de sombra, lo pondréis más vertical o lo inclinaréis un poco más. Cuanto más lo inclinéis, más grueso será, y cuanto más perpendicular al papel lo hagáis, pues más finito aparecerá la sombra. Y esto lo haremos por todo el papel. Luego lo que podemos hacer es, sin volver a aplicar color, difuminar un poco ese borde para que no quede demasiado oscuro. Simplemente por igualarlo un poco. Y así habríamos acabado la primera técnica. La segunda técnica es el salpicado rociado y en este caso utilizaremos el mini pulverizador. Veréis que todas las tintas Distress, todas las tintas de Tim Holtz, reaccionan con el agua. Entonces lo que vamos a hacer primero es la técnica del salpicado. En la técnica del salpicado lo que vamos a hacer es echarnos un poco de agua sobre las manos y salpicar sobre el papel. No sé si la cámara ya lo coge, pero la tinta está empezando a reaccionar. Si secamos un poquito el exceso de agua, lo vamos a ver mucho más rápido. Tenemos dos opciones, o dejarlo secar al aire, que va a tardar un ratito, o darle con la pistola de calor para acelerar así que se vean los resultados. ¿Veis? Ahora se ve mucho mejor cómo ha reaccionado la tinta al agua. Bien, pues este es el resultado que nos daría. Si queremos, lo podemos dejar así o aplicar más agua dependiendo del efecto que queramos. También se le puede aplicar directamente el agua desde el mini pulverizador. Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar las tintas directamente sobre la superficie no porosa. Vamos a aplicar tinta directamente sobre el tapete. Yo lo estoy haciendo un poquito aleatorio, lo podéis hacer como queráis, por supuesto con estos colores u otros. Y ahora lo que vamos a hacer es pulverizar agua sobre la tinta que hemos dejado en el tapete. Al reaccionar con el agua es como si se volviera acuarelable. Y ahora lo que hacemos es aplicar el tag directamente sobre la tinta. Apretamos bien para que coja color. Y vamos aplicando en los trozos que quedan sin tinta hasta que tenga el efecto que queramos. Sí que es verdad que esta técnica es complicada de controlar, en el sentido de que cuando tú estás dándole con la almohadilla puedes decidir si le das más color o no, y en este caso es como pille. Es como muy aleatorio. Pero también es divertida porque nunca te van a salir dos tags iguales. Yo lo que voy haciendo es
En las zonas donde veo que casi no hay tinta, pues vuelvo a aplicar sobre el tapete. Y de vez en cuando pues voy secando con la pistola de calor para ver un poco el efecto que queda. Vale, esta es la técnica del rociado. ¿Que queremos que quede un poquito más claro? Pues le podemos añadir un poquito más de pintura clara para darle otra tonalidad en ciertas zonas. Nunca va a quedar el mismo color que si le diéramos directamente la tinta, evidentemente, pero la verdad es que quedan unos efectos muy chulos. En este caso es muy vintage, pero porque con estos colores es lo que Tim Holtz intenta, ¿no? Le vuelvo a aplicar la pistola de calor y así os podéis tirar hasta que quede a vuestro gusto. El problema de esta técnica es saber cuándo parar. Al ser una pintura al agua es muy sencilla de limpiar y con una toallita húmeda, las típicas de bebés, se limpia perfectamente. Bueno, como veis, la diferencia que hay entre una técnica y otra es que cuando primero echamos la tinta y luego el agua lo que hace es aclarar esa tinta. Mientras que cuando lo que hacemos es que sobre la tinta echamos el agua, lo que va a absorber la tarjeta es la propia tinta. Y ahora ya sí pasamos a la tercera técnica, que es la de la monoimpresión. Yo voy a utilizar estos sellos de mariposas y vamos a ver las tres formas que tenemos de estampar un sello con estas tintas. La primera forma sería aplicar directamente la tinta sobre el sello, como hacemos con cualquier otra tinta. Comentaros que las tintas Distress no son especialmente buenas para sellos que tengan mucho detalle. Pero bueno, se puede hacer, no hay ningún problema. A mí me gusta mucho utilizarlas cuando voy a hacer un fondo. Para los fondos son espectaculares, porque precisamente por no darle tanto detalle al sello, para los fondos quedan estupendas. Pues nada, como siempre, aplicamos la tinta, aplicamos luego el sello sobre el papel y ahí tenemos nuestro sello estampado. Lo secamos, estas tintas, como sabéis, son de secado lento, así que es mejor secarlos para que no se emborronen. Y pasamos a la segunda versión. La segunda versión es aplicamos de nuevo la tinta sobre el sello y lo que vamos a hacer es difuminarlo, aprovechando efectivamente que son de secado lento. Volvemos a estampar y ahora con la almohadilla lo que hacemos es difuminar. Y con esto lo que le vamos a dar es un aspecto más envejecido. No es una técnica que le gusta a todo el mundo, yo la verdad es que no la utilizo mucho, excepto para fondos. La verdad es que estas cosas para los fondos pues quedan muy bien. Si lo quieres un poco más oscuro, pues le añadiríamos color a la almohadilla. Y acordaros siempre de descargar un poco la almohadilla antes de pasarlo por el papel, porque si no os va a pasar como me ha pasado a mí, que se queda excesivamente oscuro. Entonces es mejor aplicarlo poquito a poco hasta que quede en el tono que vosotros queréis. ¿Veis? Si hubiera descargado un poco primero en el tapete,
pues no me habría quedado tan oscuro y entonces hubiera podido aplicar más tinta en el caso de haber querido que quedara de ese color, ¿no? Y luego para la última, lo que vamos a hacer es que volvemos a aplicar tinta en los sellos. Y ahora le vamos a aplicar el agua con el mini pulverizador. Le echamos un poco de agua. Un consejo, yo le he echado mucha agua. Ahora veréis que se emborrona bastante y que casi no se ve que son mariposas. Es mejor hacerlo echándole agua desde más lejos, para que no caiga todo el chorrón. Ahora intento salvar un poco la compostura con el papel, pero bueno, que también va a gustos, porque a lo mejor en este caso al ser mariposas queda un poquito más raro, pero si tuviéramos otro tipo de sello probablemente podría quedar muy bonito. Lo volvemos a secar. Con estas tintas siempre es conveniente secarlo. ¿Veis? Como no me gusta cómo ha quedado el resultado, lo vuelvo a repetir. Vuelvo a aplicar la tinta sobre el sello directamente. Y ahora, como veis, el agua se la he hecho desde algo más lejos y entonces cae menos agua. Apretamos bien. Y ahora el efecto que queda me gusta mucho más. Se queda un efecto acuarela, pero no tan emborronado como se había quedado antes. Lo mismo, lo secamos. Vale, os voy a volver a poner el básico para que veáis la diferencia. Bueno, pues este sería el resultado de las técnicas aplicadas con este kit. Gracias por ver mi vídeo, espero que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo.